El colapso que nadie vio venir. En noviembre de 2022, una de las mayores plataformas financieras del mundo dejó de existir en cuestión de días. No fue un ataque externo, ni un fallo técnico, ni una crisis inesperada del mercado. Fue algo mucho más incómodo. FTX, una empresa valorada en decenas de miles de millones de dólares, respaldada por fondos de inversión, elogiada por políticos y tratada con respeto por los principales medios, se desplomó revelando un agujero masivo de dinero de clientes. Durante meses, FTX había sido presentada como el ejemplo de cómo debía funcionar una empresa moderna de criptomonedas, responsable, colaboradora con reguladores, supuestamente prudente en un sector conocido por el exceso. Su fundador, Sam Bankman-Fried, era descrito como un empresario atípico, austero, comprometido con causas sociales, dispuesto a donar su fortuna para hacer el bien. No encajaba con la imagen clásica del estafador. Por eso, cuando la empresa colapsó, la pregunta no fue solo cuánto dinero se había perdido. La pregunta fue otra, mucho más incómoda. ¿Cómo pudo ocurrir esto a plena vista? FTX no operaba en la sombra. Tenía reuniones en Washington, influía en debates regulatorios, aparecía en portadas. Sus directivos hablaban de transparencia mientras manejaban miles de millones de dólares ajenos. Y aún así, casi nadie preguntó lo esencial, hasta que ya era demasiado tarde. Este documental no trata de si las criptomonedas son buenas o malas. Tampoco trata de un error puntual ni de una mala racha empresarial. Trata de algo más profundo y repetido en la historia financiera reciente. Cómo el dinero puede comprar respeto, silencio y protección, incluso en sistemas que se presentan como vigilantes y profesionales. La caída de FTX no fue un accidente. Fue el resultado de una confianza concedida sin el nivel de preguntas que la magnitud del poder exigía. Y para entender por qué nadie quiso mirar con atención, primero hay que entender quién era el hombre al que todos decidieron creer. Sam Bankman-Fried, el perfil perfecto. Para entender por qué FTX fue creída durante tanto tiempo, hay que detenerse en la figura de su fundador. Sam Bankman-Fried no se presentó al mundo como un magnate tradicional. No vestía trajes caros ni hablaba con el lenguaje habitual del poder financiero. Su imagen pública era casi la contraria. Camisetas arrugadas, pelo despeinado, un discurso técnico y una aparente falta de interés por el dinero como símbolo de estatus. Ese contraste fue decisivo. En un entorno marcado por la desconfianza, Bankman-Fried parecía alguien distinto. Graduado en matemáticas, con experiencia previa en trading cuantitativo, proyectaba competencia técnica sin arrogancia. Hablaba de probabilidades, de eficiencia, de gestión del riesgo. Para muchos observadores, sonaba a alguien que entendía lo que hacía. A ese perfil se sumó un relato cuidadosamente construido alrededor de la ética. Bankman-Fried se declaró defensor del altruismo efectivo, una corriente que propone ganar grandes cantidades de dinero para donarlas de forma racional a causas sociales. Según ese relato, su objetivo no era acumular riqueza personal, sino usarla para influir positivamente en el mundo. Esa idea fue repetida en entrevistas, conferencias y encuentros con responsables políticos. El mensaje era potente. Un empresario brillante, técnicamente preparado, que además decía no querer enriquecerse para sí mismo. Para inversores, reguladores y periodistas, esa combinación reducía la percepción de riesgo. No parecía alguien impulsado por la codicia clásica, sino por una misión que, en teoría, iba más allá de su propio beneficio. También ayudó su forma de comunicarse. Bankman-Fried hablaba rápido, con frases largas, llenas de matices técnicos. No simplificaba en exceso ni recurría a grandes eslóganes. Eso reforzaba la impresión de estar ante alguien serio, más cómodo con los números que con el marketing. Para muchos interlocutores, esa dificultad para seguirle el ritmo se interpretó como prueba de inteligencia, no como una barrera que debía generar más preguntas. Con el tiempo, ese perfil se volvió un escudo. Las dudas que habrían sido inevitables con otro tipo de fundador quedaron diluidas. La imagen del genio despistado pero bien intencionado funcionó como una garantía informal. Si algo no se entendía del todo, se asumía que había una explicación técnica detrás. Este fue el primer error colectivo. Antes incluso de analizar cómo funcionaba FTX, gran parte del sistema decidió confiar en la persona que estaba al frente.
Y cuando la confianza se concede por adelantado, el nivel de vigilancia suele caer. A partir de ahí, la empresa ya no solo vendía un producto financiero, vendía una promesa de orden, de profesionalidad y de responsabilidad en un sector que buscaba desesperadamente una cara respetable. Esa promesa fue aceptada casi sin discusión, y ese fue el terreno sobre el que se construyó todo lo que vino después. El nacimiento de FTX y la promesa de orden. Cuando FTX apareció en el panorama financiero, el contexto jugaba a su favor. El sector de las criptomonedas arrastraba una reputación frágil, plataformas poco transparentes, quiebras frecuentes, hacks y una sensación constante de improvisación. Para muchos inversores y reguladores, el problema no era la tecnología, sino la falta de estructuras que recordaran al sistema financiero tradicional. FTX se presentó como la respuesta a ese problema. Desde el primer momento el discurso fue claro. No se trataba de una plataforma más, sino de una empresa diseñada por profesionales para profesionales. Prometía una infraestructura robusta, productos sofisticados y sobre todo, una gestión del riesgo supuestamente superior a la de sus competidores. El mensaje implícito era que el desorden del sector podía corregirse desde dentro, sin romper con él. La compañía creció con rapidez. Ofrecía instrumentos financieros complejos, dirigidos a traders avanzados, y se posicionó como un punto de encuentro entre el mundo cripto y las finanzas convencionales. Esa orientación técnica reforzó la idea de que FTX no jugaba en la misma liga que otras plataformas más orientadas al público minorista. Era una empresa que hablaba el lenguaje de los mercados. Ese relato encajó perfectamente con la figura de su fundador. Si Sam Bankman-Fried era el matemático serio y poco dado al espectáculo, FTX era su reflejo empresarial, una plataforma que presumía de eficiencia, control y racionalidad. En entrevistas y presentaciones, se insistía en la importancia de la prudencia, de los márgenes de seguridad y de evitar riesgos innecesarios. También se cuidó el posicionamiento institucional. FTX no se definía como un actor hostil a la regulación. Al contrario, se mostraba dispuesta a dialogar con autoridades y a participar en la construcción de normas para el sector. En un entorno donde muchas empresas evitaban ese contacto, esta actitud fue interpretada como una señal de madurez. Para observadores externos, todo parecía coherente. Un fundador con perfil técnico, una empresa que prometía orden y una narrativa alineada con la necesidad de profesionalizar un mercado joven. La confianza no surgió de una promesa concreta, sino de una suma de señales que apuntaban en la misma dirección. Sin embargo, esa confianza se apoyaba más en el relato que en la verificación. La promesa de orden funcionó como un atajo mental. Si la empresa decía estar bien gestionada, y nadie cercano al poder parecía dudarlo, muchos asumieron que los controles existían. Pocos se detuvieron a comprobar cómo se sostenía realmente esa imagen. Esa distancia entre lo que FTX decía ser y lo que efectivamente era no se percibía desde fuera, y en esa brecha todavía invisible para la mayoría, empezó a formarse el problema que acabaría derribándolo todo. En el siguiente bloque, entramos en esa zona. La estructura interna que hizo posible el fraude. La estructura opaca, FTX y Alameda. Para entender el fraude de FTX no basta con observar su imagen pública. Hay que mirar su arquitectura interna. Y en ese punto aparece una segunda entidad clave. Alameda Research, una firma de trading cuantitativo creada antes que FTX y también controlada por Sam Bankman-Fried. Sobre el papel, ambas empresas cumplían funciones distintas. FTX era una plataforma donde los clientes depositaban su dinero para operar. Alameda era un fondo que realizaba operaciones de trading por cuenta propia. En cualquier sistema financiero básico, esa separación es fundamental. El dinero de los clientes no debe mezclarse con el capital destinado a asumir riesgos propios. En FTX, esa frontera nunca estuvo claramente definida. Alameda no era un cliente más. Tenía privilegios especiales dentro de la plataforma. Podía operar con límites distintos, acceder a liquidez de forma preferente y, lo más grave, utilizar fondos que no le pertenecían. Ese acceso no estaba respaldado por garantías reales ni por controles independientes. Existía porque el sistema interno lo permitía y porque quienes lo diseñaron eran las mismas personas que se beneficiaban de él. En la práctica, FTX actuaba como una fuente de financiación para Alameda.
Cuando las operaciones de trading salían mal y generaban pérdidas, el dinero necesario para cubrirlas no salía de reservas propias suficientes. Salía de los depósitos de los clientes de la plataforma. Clientes que creían que su dinero estaba disponible, custodiado y separado. Este mecanismo no fue un error puntual, ni una decisión improvisada en un momento de tensión. Formaba parte del funcionamiento cotidiano de la empresa. No existían controles internos efectivos que limitaran estas transferencias. Tampoco había sistemas contables claros que permitieran a terceros entender la situación real. La información estaba fragmentada, mal documentada y concentrada en un grupo muy reducido de personas. Aquí aparece otro elemento clave: la ausencia de una gobernanza profesional. FTX no contaba con un consejo independiente con capacidad real de supervisión. No había procesos internos sólidos para auditar riesgos o cuestionar decisiones críticas. El poder estaba concentrado en un entorno cerrado, con una cultura que priorizaba la velocidad y la confianza personal sobre la verificación. Desde fuera, nada de esto era visible. Los clientes veían una plataforma funcional, los inversores veían crecimiento, los medios veían una empresa que parecía prosperar, pero por dentro, el sistema dependía de que todo siguiera funcionando sin sobresaltos. En el momento en que las pérdidas de Alameda crecieran, o los clientes pidieran su dinero de vuelta al mismo tiempo, el equilibrio se rompería. Ese fue el punto débil real de FTX. No una caída del mercado ni un ataque externo, sino una estructura que convertía la confianza de los clientes en combustible para apuestas cada vez más arriesgadas. Y durante un tiempo, esa estructura se mantuvo intacta gracias a algo fundamental. Casi nadie con poder e influencia tenía incentivos para mirar demasiado de cerca. En el siguiente bloque, veremos cómo esa falta de escrutinio no fue casual, sino el resultado de una estrategia deliberada para comprar legitimidad en los lugares adecuados. Comprar respeto, política, regulación y donaciones. Mientras la estructura interna de FTX funcionaba sin controles reales, hacia el exterior la empresa desarrolló otra estrategia igual de decisiva: construir legitimidad política. No como consecuencia de su éxito, sino como una inversión deliberada. Sam Bankman-Fried entendió muy pronto que, en un sector observado con recelo, el acceso al poder institucional era una forma eficaz de reducir riesgos. FTX no se limitó a cumplir la ley existente. Buscó participar activamente en su diseño, y para hacerlo, utilizó una herramienta clásica: el dinero. Las donaciones políticas se convirtieron en una parte central de su posicionamiento. Bankman-Fried y su entorno realizaron aportaciones millonarias a campañas electorales y comités de distintos signos. El mensaje era calculado. FTX no era un actor marginal ni antisistema, sino un interlocutor serio, dispuesto a jugar según las reglas del poder establecido. Ese acceso abrió puertas: reuniones con legisladores, participación en debates regulatorios y presencia constante en foros donde se discutía el futuro del sector cripto. FTX se presentó como una voz responsable, interesada en normas claras que aportaran estabilidad. Para muchos responsables políticos, escuchar a una empresa que pedía regulación sonaba tranquilizador. Pero esa imagen tenía un efecto colateral importante. Al convertirse en un socio habitual del debate político, FTX dejaba de ser vista como un posible problema. Pasaba a formar parte del sistema que debía ser vigilado. Y cuando una empresa se integra de esa manera, el nivel de confrontación tiende a bajar. No se trataba solo de influencia directa. El respeto político generaba un efecto en cadena. Si una plataforma tenía línea directa con legisladores y era consultada en procesos normativos, otros actores asumían que alguien ya había hecho las preguntas difíciles. La supervisión se diluía entre instituciones, comités y discursos públicos. Además, el relato ético de Bankman-Fried reforzaba esa percepción. Un donante que hablaba de riesgos sistémicos, protección al consumidor y responsabilidad social encajaba bien en un momento en el que muchos políticos buscaban mostrar control sobre un sector complejo. FTX ofrecía exactamente eso: una apariencia de orden y colaboración. Nada de esto implicaba una auditoría real de sus cuentas, ni una revisión profunda de su funcionamiento interno. La legitimidad no se obtuvo demostrando solidez, sino mostrando cercanía al poder.
Y esa cercanía actuó como un escudo informal frente a preguntas incómodas. Cuando una empresa consigue ese nivel de acceso, el coste de dudar aumenta. Cuestionarla implica reconocer que el sistema puede estar equivocado. Y durante demasiado tiempo, nadie con influencia suficiente estuvo dispuesto a asumir ese coste. En el siguiente bloque veremos cómo este respeto político se reflejó también en el relato público, especialmente en el trato que recibió FTX por parte de los grandes medios de comunicación. Medios, prestigio y relato público. La legitimidad política de FTX tuvo un reflejo inmediato en otro frente igual de decisivo: el relato mediático. A medida que la empresa crecía, también lo hacía su presencia en los principales medios económicos y generalistas. El tono era mayoritariamente favorable. No se trataba de publicidad directa, sino de algo más eficaz: perfiles elogiosos, entrevistas extensas y reportajes que reforzaban una imagen de seriedad y modernidad. Sam Bankman-Fried fue presentado de forma recurrente como una figura excepcional dentro del sector: el genio matemático, el empresario diferente, el fundador que dormía en una bolsa de judías mientras dirigía una empresa valorada en miles de millones. Estos rasgos, repetidos una y otra vez, construyeron un personaje fácilmente reconocible y difícil de cuestionar. Los medios no inventaron esta narrativa. La amplificaron porque encajaba bien con una historia que resultaba atractiva y tranquilizadora al mismo tiempo. En un sector percibido como caótico, FTX ofrecía una figura ordenadora. Y en un contexto de desconfianza hacia las criptomonedas, Bankman-Fried parecía la prueba de que el sector podía producir líderes responsables. Ese tratamiento tuvo consecuencias. Las entrevistas se centraban en su visión del futuro, en su compromiso con la regulación, en sus donaciones y en su estilo de vida austero. Las preguntas sobre balances, controles internos o separación de fondos quedaban en segundo plano cuando aparecían. No por censura explícita, sino porque el marco narrativo ya estaba definido. Además, el prestigio se retroalimentaba. Si un medio relevante publicaba un perfil positivo, otros lo tomaban como referencia. Si un periodista veía que FTX aparecía citada como ejemplo de buena práctica, asumía que existía una base sólida detrás. El cuestionamiento profundo parecía innecesario, incluso incómodo. También influyó el acceso. FTX y su fundador estaban disponibles, respondían rápido y ofrecían titulares claros. En un entorno mediático marcado por la velocidad, eso es una ventaja. La relación se volvía fluida, casi de confianza. Y cuando la relación es cercana, la distancia crítica suele reducirse. El resultado fue un blindaje narrativo. No porque hubiera una conspiración coordinada, sino porque el sistema mediático funcionó según sus incentivos habituales. Las historias que confirmaban la respetabilidad de FTX circulaban mejor que las dudas técnicas difíciles de explicar al gran público. Mientras tanto, la estructura interna de la empresa seguía sin ser examinada con rigor. El prestigio público actuaba como una garantía implícita. Si FTX era tratada como un referente, se asumía que alguien en algún lugar había hecho el trabajo de verificación. Ese alguien nunca existió. Y cuando el relato se impone a la comprobación, incluso los actores más sofisticados pueden dejar de hacer preguntas básicas. En el siguiente bloque, veremos cómo esa dinámica afectó también a quienes, en teoría, estaban mejor preparados para detectar riesgos. Los grandes inversores institucionales, inversores profesionales. Cuando nadie quiere ver, el blindaje de FTX no se limitó a la política y a los medios. Alcanzó también a los inversores institucionales. Actores que, en teoría, cuentan con recursos, experiencia y obligación fiduciaria para analizar riesgos con profundidad. Fondos de capital riesgo, gestores profesionales y grandes patrimonios apostaron por la empresa sin exigir algo básico: entender con claridad cómo funcionaba por dentro. La entrada de estos inversores fue presentada como una validación definitiva. Si firmas con equipos legales y financieros sofisticados invertían en FTX, muchos asumieron que las comprobaciones necesarias ya se habían hecho. Esa percepción generó un nuevo nivel de confianza, tanto dentro como fuera del sector. Sin embargo, los hechos posteriores mostraron otra realidad. En varios casos, la información solicitada fue limitada. No hubo auditorías exhaustivas comparables a las exigidas en otros sectores financieros.
La estructura entre FTX y Alameda Research no fue analizada con el nivel de detalle que habría sido razonable, y cuando aparecían preguntas, las respuestas se aceptaban con rapidez. Aquí entra en juego un factor clave: el coste de dudar. Cuestionar seriamente a FTX implicaba ir contra una narrativa ya consolidada. Significaba poner en duda a otros inversores respetados, a medios influyentes y a responsables políticos que trataban a la empresa como un interlocutor legítimo. En ese contexto, ver demasiado podía convertirse en un problema. También influyó la competencia. Las rondas de financiación se cerraban rápido. El acceso estaba limitado. La sensación de oportunidad generaba presión. En lugar de reducir riesgos, muchos inversores aceptaron supuestos, confiando en que el crecimiento y la reputación compensarían cualquier carencia de información. No fue ingenuidad. Fue una decisión consciente de asumir que ciertos riesgos no merecían ser explorados a fondo. Mientras la empresa crecía y el entorno seguía siendo favorable, nadie tenía incentivos para frenar y hacer las preguntas incómodas. El sistema premiaba seguir adelante. Ese comportamiento colectivo tuvo una consecuencia directa. Al no exigir controles, los inversores reforzaron la estructura que permitía el fraude. Su respaldo no solo aportó capital, sino también una señal de seguridad hacia el resto del mercado. Si ellos confiaban, ¿por qué no hacerlo? Pero esta lógica dependía de una condición frágil: que la confianza nunca se pusiera a prueba de forma simultánea. En el momento en que esa confianza empezó a resquebrajarse, el edificio construido sobre ella se mostró vacío, y cuando eso ocurrió, el colapso fue inmediato. En el siguiente bloque veremos cómo esa ruptura se produjo en cuestión de días, y cómo una empresa que parecía sólida se desmoronó con una velocidad que sorprendió incluso a quienes creían conocerla bien. La semana del derrumbe. El colapso de FTX no fue el resultado de una investigación prolongada ni de una intervención regulatoria repentina. Fue una pérdida de confianza acelerada concentrada en apenas unos días. El tipo de colapso que solo ocurre cuando una estructura depende por completo de que nadie retire el velo. Todo comenzó cuando surgieron dudas públicas sobre la solidez financiera de la empresa y en particular sobre su relación con Alameda. La información disponible no era nueva ni especialmente detallada, pero fue suficiente para activar una reacción en cadena. Por primera vez, el relato de seguridad empezó a resquebrajarse. Los clientes hicieron lo único que podían hacer ante la incertidumbre: intentar retirar su dinero. En condiciones normales, una plataforma que custodia fondos de clientes debe ser capaz de atender esas solicitudes. En FTX, esa prueba básica reveló el problema central: el dinero no estaba disponible. En cuestión de horas, las retiradas superaron cualquier previsión. No porque los clientes actuaran de forma irracional, sino porque el sistema no estaba diseñado para resistir una demanda simultánea de liquidez. Los fondos habían sido utilizados, comprometidos o directamente transferidos a Alameda para cubrir pérdidas previas. La respuesta de la empresa fue confusa. Mensajes tranquilizadores, promesas de normalidad y declaraciones públicas que intentaban ganar tiempo. Pero cada hora que pasaba sin resolver las retiradas, aumentaba la desconfianza. Y en un negocio basado en la custodia de dinero ajeno, la confianza es el único activo real. En paralelo, se intentaron soluciones de emergencia, búsqueda de financiación externa, conversaciones con posibles compradores, intentos de rescate que durante breves momentos parecieron plausibles. Pero al examinar las cuentas, el agujero era demasiado grande. No se trataba de un problema de liquidez puntual, sino de insolvencia. La caída fue abrupta. En pocos días, una empresa valorada en decenas de miles de millones pasó a declararse en bancarrota. El fundador, Sam Bankman-Fried, dejó su cargo. La narrativa de control, prudencia y responsabilidad se evaporó casi al mismo ritmo que la confianza del mercado. Lo más revelador no fue la velocidad del derrumbe, sino lo que dejó al descubierto. Durante años, FTX había funcionado sin las reservas necesarias, sin separación efectiva de fondos y sin controles que permitieran resistir el escenario más básico: que los clientes pidieran su dinero de vuelta. La semana del derrumbe no creó el problema, lo hizo visible. Fue el momento en que una estructura construida sobre prestigio, acceso y confianza prestada se encontró con la única prueba que no podía superar. En el siguiente bloque, veremos qué ocurrió después del colapso.
quién pagó el precio inmediato y cómo las consecuencias se repartieron entre clientes, empleados y un sistema que hasta entonces había mirado hacia otro lado. Clientes, empleados y daños reales. Tras la declaración de bancarrota, el foco dejó de estar en la narrativa pública y se desplazó hacia las consecuencias concretas. Miles de clientes descubrieron que el dinero que creían custodiado en FTX no estaba disponible. No se trataba de pérdidas teóricas por fluctuaciones de mercado, sino de fondos directamente inaccesibles, sin un calendario claro de recuperación. Para muchos usuarios, FTX no era una plataforma especulativa de alto riesgo, sino un intermediario que prometía seguridad operativa. Habían depositado sus ahorros confiando en que podían retirarlos cuando quisieran. Esa expectativa básica fue la que se rompió. De un día para otro, las cuentas quedaron congeladas y la información fue escasa, fragmentada y en muchos casos contradictoria. Los empleados también quedaron atrapados. Personas que trabajaban en áreas técnicas, legales o de atención al cliente se encontraron sin empleo de forma abrupta, con salarios pendientes y con una reputación profesional dañada por su vinculación a la empresa. Muchos de ellos no conocían la situación real de las cuentas ni la relación entre FTX y Alameda. El acceso a la información estaba restringido a un círculo muy reducido. A diferencia de otros colapsos financieros, aquí no hubo un banco central, un fondo de garantía o un mecanismo automático de protección. Los clientes de FTX no estaban cubiertos por sistemas tradicionales de seguridad. La recuperación de fondos pasó a depender de procesos judiciales largos, complejos y con resultados inciertos. El daño no fue solo económico. La confianza en intermediarios financieros, ya debilitada en otros contextos, recibió un golpe adicional. Para muchos usuarios, el caso FTX confirmó una percepción incómoda. Incluso las empresas presentadas como responsables y cercanas al poder pueden fallar sin previo aviso. Mientras tanto, Sam Bankman-Fried dejó de ser el empresario admirado para convertirse en el centro de una investigación penal. Su imagen pública se transformó con rapidez, pero ese cambio no reparó el daño causado. El dinero perdido no volvió con la caída del relato. Este bloque marca un punto de inflexión. Hasta aquí el análisis ha mostrado cómo se construyó la confianza y cómo se sostuvo el fraude. A partir de ahora, la atención se desplaza hacia la respuesta del sistema. Los tribunales, las responsabilidades formales y los intentos de explicar lo ocurrido como un fallo aislado, en lugar de como el resultado de decisiones estructurales. En el siguiente bloque veremos cómo el caso entró en los juzgados y qué argumentos se utilizaron para redefinir lo que durante años se había presentado como una historia de éxito. Juicio, responsabilidades y excusas. Con la bancarrota ya declarada, el caso pasó del terreno financiero al judicial. La atención se centró en determinar si lo ocurrido había sido una mala gestión extrema o un fraude deliberado. Esa distinción no era menor. De ella dependían las responsabilidades penales y la lectura pública del colapso. Sam Bankman-Fried fue acusado formalmente por múltiples cargos relacionados con fraude y uso indebido de fondos de clientes. La acusación sostuvo que no se trató de errores aislados ni de decisiones improvisadas bajo presión, sino de un sistema diseñado para desviar dinero de forma continuada y consciente. La estrategia de defensa fue clara desde el inicio. Se intentó presentar a Bankman-Fried como un directivo desbordado por el crecimiento, incapaz de controlar la complejidad de su propia empresa. El relato insistía en la idea de negligencia, no de intención. Según esa versión, FTX habría colapsado por una combinación de mala gestión, exceso de confianza y una crisis de liquidez repentina. Ese argumento buscaba algo más que una reducción de condena. Intentaba preservar una narrativa cómoda para el sistema. Si todo se reducía a incompetencia, no era necesario revisar cómo funcionaron los controles externos, por qué nadie detectó el problema antes, ni qué incentivos permitieron que una estructura así creciera sin supervisión real. Durante el proceso judicial, comenzaron a aparecer detalles que contradecían esa versión. Comunicaciones internas, decisiones técnicas y privilegios concedidos a Alameda mostraban que la falta de separación de fondos no era accidental. El uso del dinero de clientes estaba integrado en el funcionamiento cotidiano de la empresa. El juicio también puso de relieve la precariedad de la gobernanza interna. Ausencia de controles, inexistencia de procesos formales,
y una concentración de poder incompatible con el volumen de dinero gestionado. Elementos que no encajan con la idea de un simple descuido. Aún así, el debate público osciló durante meses entre dos explicaciones opuestas: el estafador consciente o el gestor superado por las circunstancias. Esa ambigüedad benefició a muchos actores que habían respaldado a la empresa. Si el problema era solo una persona, el resto del sistema quedaba a salvo. Pero el caso FTX no se sostiene únicamente sobre la conducta de su fundador. El juicio abordó responsabilidades individuales, pero dejó abierta una cuestión más amplia. ¿Cómo una empresa con fallos tan básicos pudo operar durante años sin una revisión efectiva por parte de quienes tenían la capacidad de exigirla? En el siguiente bloque nos alejamos del tribunal para volver a esa pregunta, porque el caso FTX no es una anomalía aislada, sino parte de un patrón que se repite cuando el poder económico consigue neutralizar la vigilancia que debería acompañarlo. El patrón que se repite. El caso de FTX suele presentarse como una excepción, un colapso extremo, demasiado rápido y demasiado grande para ser representativo. Sin embargo, cuando se observa con distancia, encaja en un esquema conocido, no por la tecnología utilizada, sino por la forma en que el poder económico reduce la vigilancia a su alrededor. El patrón es reconocible. Una empresa crece con rapidez en un sector complejo. Construye un relato de profesionalidad y responsabilidad. Atrae inversores influyentes. Gana acceso político. Recibe trato favorable en los medios. Cada uno de estos elementos refuerza al siguiente. Y en ese proceso, la necesidad de comprobar los fundamentos se va diluyendo. En este tipo de casos, la pregunta no es quién falló primero, sino quién tenía incentivos para no mirar. Los reguladores ven a una empresa integrada en el diálogo institucional. Los inversores confían en que otros ya han hecho el trabajo difícil. Los medios asumen que la respetabilidad aparente tiene una base sólida. El resultado es un vacío de supervisión donde nadie actúa como último responsable. FTX no colapsó porque nadie supiera que la separación de fondos era importante. Colapsó porque, durante demasiado tiempo, esa regla básica dejó de aplicarse en la práctica sin que nadie con capacidad de intervenir lo considerara prioritario. El prestigio acumulado funcionó como sustituto del control. Este mecanismo no es nuevo. Aparece de forma recurrente en grandes fraudes financieros. Cambian los nombres, los sectores y las justificaciones técnicas, pero la lógica se mantiene. Cuando una organización logra presentarse como necesaria, moderna o alineada con intereses superiores, el coste de cuestionarla aumenta. Y cuando cuestionar tiene un coste alto, la mayoría opta por no hacerlo. En el caso de FTX, ese coste se multiplicó por la narrativa moral que rodeaba a su fundador. Dudar no solo implicaba discutir cifras, sino poner en entredicho un proyecto que decía perseguir el bien común. Esa combinación resultó especialmente eficaz para desactivar el escepticismo. El patrón que se repite no es el del fraude sofisticado, sino el de la confianza mal distribuida. Un sistema que delega la vigilancia en señales externas, reputación, acceso, respaldo institucional en lugar de exigir comprobaciones básicas, acaba creando las condiciones para su propio fallo. Entender esto es clave para no reducir el caso FTX a una anécdota. Porque mientras el análisis se limite a señalar a un culpable individual, las estructuras que lo hicieron posible permanecen intactas. Y cuando esas estructuras no se cuestionan, el siguiente caso no es una cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. Con esta idea llegamos al cierre, no para ofrecer soluciones simples, sino para dejar clara la lección principal que deja este colapso. Confianza, poder y vigilancia. El caso FTX no fue en esencia un problema de tecnología ni una anomalía propia del mundo cripto. Fue un problema de confianza concedida sin supervisión proporcional al poder que se estaba otorgando. Una empresa manejó miles de millones de dólares de terceros mientras acumulaba prestigio político, respaldo mediático y validación institucional, sin que nadie verificara con rigor lo más básico. La historia de FTX muestra cómo el poder económico puede moverse con comodidad cuando se presenta como aliado del sistema. Cuando una organización se integra en los espacios de decisión, participa en el discurso regulador y adopta un lenguaje moralmente atractivo, el control tiende a relajarse. No por corrupción explícita, sino por comodidad colectiva.
Sam Bankman-Fried no operó en soledad ni en la oscuridad. Actuó en un entorno que le concedió credibilidad antes de exigir pruebas. Ese es el punto central. El fraude no prosperó porque nadie supiera cómo debía funcionar una empresa financiera, sino porque muchos decidieron no comprobar si realmente funcionaba así. La lección no es desconfiar de todo, sino entender dónde debe situarse la vigilancia. Cuando el prestigio sustituye a la verificación, el sistema queda expuesto. Y cuando eso ocurre, el daño no se limita a una empresa o a un sector concreto. Afecta a la confianza pública en su conjunto. FTX no cayó por sorpresa. Cayó cuando la confianza dejó de sostener una estructura que nunca fue sólida. Y mientras esa dinámica siga repitiéndose, otros casos seguirán apareciendo con distintos nombres y distintas promesas. Gracias por haber visto este documental hasta el final. Si te interesa analizar con rigor los grandes fraudes financieros y entender cómo se construyen y se sostienen, puedes suscribirte al canal Archivo Fraude para no perderte los próximos videos.